¿Alguna vez has estado lejos de casa, que lo único que deseas es volver y regresar a tu casa y disfrutar de lo que hay ahí? Puede ser tu familia, puede ser los amigos, puede ser la comodidad de tu casa, quizás una comida favorita, quizás puede ser tu cama cómoda, un buen baño, una buena siesta o cosas como por el estilo. Yo en el 2006, yo estuve en Cuba por 20 días. Al finalizar casi este periodo, lo único que yo quería era volver a mi casa y disfrutar de mi familia, disfrutar de las cosas que había en mi casa. Yo quería regresar y adorar juntos con mi iglesia. Yo quería regresar y disfrutar de mis amigos. Yo quería regresar y no sé, disfrutar de los platillos que había en el norte. Una rica hamburguesa, unos buenos burritos, unas ricas tortillas, una salsa deliciosa y picante. Yo quería volver y disfrutar de todo esto. ¿Sabes que lo mismo pasa a lo largo de nuestra vida espiritual? Hay momentos en nuestra vida espiritual en los que tú y yo disfrutamos tanto de Dios, que nos sentimos cerca de Dios, deseamos más de Dios y declaramos que lo único que nos basta en nuestra vida es Dios y que no necesitamos nada más. Si tú has experimentado esto conmigo, incluso hemos hecho promesas a Dios. Le hemos hecho promesas a Dios, quizás como: Dios, yo nunca te voy a abandonar, yo siempre te voy a servir. Si los demás te dejan, si los demás quitan sus manos del arado, yo no lo voy a hacer, Dios. Yo voy a estar ahí porque estoy eternamente agradecido por lo que tú has hecho en mi vida. Y ustedes están de acuerdo conmigo que hemos hecho este tipo de promesas. Y por diferentes que sean estas promesas que hemos hecho tú y yo, todas apuntan a una misma cosa: a que le vamos a amar más, a que le vamos a servir más, a que nada ni nadie va a robar nuestra devoción, nuestro amor y nuestra lealtad a Dios. Pero yo quiero decirte esta tarde que si tienes meses donde no deseas de Dios, donde no deseas agradarlo, donde no deseas servirlo, donde no deseas amarlo, agradarlo de una manera más profunda, como cuando le hiciste esas promesas, como cuando te sentías cerca de Dios y estabas bien agradecido con Él, déjame decirte que entonces estás lejos de la promesa de Dios, estás lejos del plan de Dios, estás lejos del propósito de Dios, estás lejos del corazón de Dios, estás lejos de Dios, lejos de su propósito, lejos de su promesa. Y la verdad que por lo que pasa esto es que las ocupaciones de la vida, las prioridades de nuestra vida, las ambiciones de nuestra vida, las metas de nuestra vida y otro montón de elementos nos distraen y oscurecen el deseo de que tú y yo deseemos más de Dios, como un día le hicimos y como un día le prometimos que le íbamos a amar y le íbamos a servir más. ¿Sabes qué es lo que me resulta interesante? Que nuestra mente es muy creativa y nuestra mente se acomoda a las cosas, a las circunstancias, y nuestra mente nos dice que como todo nos está yendo bien en la vida, pensamos que estamos bien con Dios. Y yo quiero el día de hoy hablarte de un hombre, de Jacob, el protagonista de la historia que vamos a meditar el día de hoy. Él pensaba lo mismo. Él estaba fuera del propósito, de la voluntad, de la promesa de Dios, alejado. Pero como le estaba yendo muy bien, él pensaba que todo estaba bien en su vida. Y vemos cómo Dios, en su amor por él, para traerlo a su plan perfecto, a su voluntad, Dios mueve las circunstancias, mueve las personas y lo trae de regreso y le dice: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo estaré contigo. Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Y quiero que aprendamos de este pasaje el día de hoy, que volvernos a la promesa, al plan, a su voluntad, al propósito de Dios para nuestras vidas. Vayan conmigo ahora sí a Génesis capítulo 31, versículos 1 al 3, y síganme con su vista. Génesis 31 está ahí en la pantalla. Si les puedes dar las hojas de las notas, Fer, a todos, para que ahorita me sigan con los apuntes. Dice de la siguiente manera: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era como él, que no era para con él como había sido antes. Verso 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo, y yo estaré contigo. En este pasaje estamos viendo un pequeño episodio de la vida de Jacob. Jacob tuvo su padre y su abuelo, su abuelo era Abraham, su padre era Isaac.
Y esos dos hombres, Dios les hizo una promesa muy interesante, como a ninguno otro hombre sobre la faz de la tierra. Dios llamó a Abraham desde donde él vivía, lo sacó de esa tierra y le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió creyendo a Dios, le fue contado por fe, y Abraham salió y Dios le mostró dónde debía vivir y cómo debía vivir, y Dios le hizo una promesa a Abraham. Y le dijo: yo haré de ti una nación grande, tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y a través de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y esa era la promesa que Dios le dio a Abraham. Y esa promesa no solamente era para Abraham, era para toda su descendencia. Isaac sabía que la promesa de su padre Abraham y ahora en su vida reposaban sobre él, que el propósito y el plan de Dios, la voluntad de Dios estaban sobre su familia, sobre su descendencia. Pero luego leemos en el capítulo 27 que Jacob hace un engaño. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y era la costumbre de aquella cultura que el padre debería dar una bendición, una declaración de bendición al hijo mayor. Pero Jacob no era el hijo mayor era Esaú. Pero Jacob en el pasado le había comprado la primogenitura a Esaú, y Esaú se la vendió. Ahora Isaac, el padre de estos dos jóvenes, estaba a punto de morir, pronto iba a morir y tenía que dar la bendición. Y Jacob le roba la bendición, le quita la bendición a Esaú, engaña a Esaú y engaña a su padre, e Isaac le da la bendición a Jacob. Y por esta razón Esaú se enoja tanto con Jacob que lo quiere matar. ¿Y qué es lo que pasa con Jacob? Sale huyendo. Y tú y yo leemos en el capítulo 31, verso 3, que Jacob está viviendo con Labán y trabajó con él por 20 años. Ahora Jacob ya había pasado este tiempo, tenía una familia, tenía hermosos hijos, tenía riquezas, todo le estaba yendo bien. Bien por Jacob, ¿verdad? Pero estaba lejos de la voluntad de Dios, lejos del plan de Dios, bien bendecido, pero bien lejos de la promesa, fuera del propósito de Dios. Y en el verso 3 leemos la palabra que dice: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Dios empieza a incomodar a Jacob. Las circunstancias, las personas empiezan a cambiar en la vida de Jacob y Dios lo empieza a incomodar. Leemos en los versículos anteriores que los cuñados de Jacob empiezan a hablar mal de él y le dicen: Jacob se está haciendo rico a costa de nuestro padre y nos está quitando la herencia que nos pertenece. Y dice la Biblia también en el verso 2 que Labán ya no era con Jacob como había sido antes. Ya lo trataba y lo miraba de una manera diferente. Estaba celoso, estaba envidioso, lo que sea, pero ya no era lo mismo. Y cuando Jacob empieza a ver estas circunstancias, viene revelación, entendimiento al corazón, a la mente de Jacob, y él sabe que está fuera del propósito, de la voluntad de Dios, lejos de la promesa. Y en ese momento Dios le habla en el verso 3 y le dice: vuélvete, yo estaré contigo. Escriban en sus notas, por favor, número 1, cuando gente o las circunstancias empiecen a cambiar en tu vida, entonces es hora de volverte a la promesa. Cuando las cosas estén yendo diferente, cuando las personas estén cambiando en tu vida, cuando las circunstancias estén cambiando en tu vida, no es la mala suerte, no es culpa de la crisis financiera, no es culpa de nadie. Vuélvete. Quizás estás lejos de Dios y Dios está moviendo en su amor infinito por ti y por mí. Está moviendo las circunstancias y las personas como quien mueve peones en un tablero de ajedrez para volverte a su propósito, a su voluntad y a su promesa. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Cuando esto suceda en nuestras vidas, tenemos que tomar todos estos cambios con la actitud correcta, porque tal vez nos estamos alejando del propósito, de la voluntad de Dios. Ay, pastor, pero ¿por qué lo dice? Sí, Dios nos ama tanto y mueve las personas y las circunstancias porque nos quiere hacer volver a Él. La pregunta es: ¿estás orando como antes? ¿Deseas orar como antes? ¿Deseas servirle como antes? ¿Deseas amarle como antes? A lo mejor ya no adoras como antes, ya no le das de lo que te le pertenece como antes. A lo mejor tu agenda y prioridades ya no tienen nada que ver con Dios. Y Dios, en su amor por ti y por mí, mueve las circunstancias y nos dice: vuélvete, yo estaré contigo. Dios te puede bendecir ahí en el lugar donde estás, como lo hizo con Jacob.
Dice que tenía muchas riquezas, familia bonita, hijos bonitos, estaba bien bendecido, pero de nada le servía, porque estaba lejos del plan y de la voluntad de Dios. Si Dios te bendice ahí donde estás, no es necesariamente que estás bien con Dios, es su amor, su misericordia sobre ti. Aún te ama. La Biblia dice que Él hace llover y el sol sale sobre justos e injustos. Es su amor, es su misericordia sobre ti. Pero Jacob vio estos cambios, vio el entorno y Dios le habla: vuélvete, yo estaré contigo. Y se vuelve a la promesa. Número 2, escriban por favor, que Dios te prospere no significa que estás en su voluntad. Que Dios te prospere no significa que estás en su voluntad. Ay, pastor, pero es que todo me está yendo bien en la vida. No, pues qué bien. Tengo dinero, buenas finanzas, tengo un buen matrimonio, estoy cumpliendo mis metas, tengo buen trabajo, todo está bien. Es más, hasta ya perdí unos kilos, ya tengo más amigos, tengo una blanca sonrisa, lo que sea, ya tengo Facebook, tengo un teléfono nuevo, lo que sea, está bien. Pero el hecho de estar bendecidos no significa que estás en la voluntad de Dios. No significa que estés haciendo lo eterno. No significa que estés acumulando tesoros en el cielo. No significa que Dios te va a decir: bien hecho, siervo bueno y fiel. No significa que estás arrebatando almas del infierno. No significa que, pues no sé, que le estás amando, que le estás sirviendo, que estás tocando una cuerda en la eternidad. Y Dios mueve las circunstancias para llevarnos hacia Él. ¿Qué es lo que se preguntan los creyentes cuando las cosas van mal en su vida? ¿Qué es lo que se preguntan los creyentes? Si circunstancias, gente está mal en su vida, relaciones están mal en su vida, finanzas están mal en su vida, ¿sabes qué es lo que dicen los creyentes? Se preguntan: ¿estaré bien con Dios? Y se vuelven a Dios y le buscan y oran y le claman, quizás se comprometen más con Dios y se hacen la pregunta: ¿estaré en el lugar correcto? ¿Hay algo en mi vida que está estorbando? ¿Dios me está mostrando algo? Esas son las preguntas que se hacen los creyentes cuando las circunstancias están mal en su vida. Pero ¿qué es lo que dicen los creyentes cuando todo va bien en su vida? Cuando hay buenas finanzas, cuando hay buena salud, cuando hay buenas relaciones, todo lo bueno, cuando están bien bendecidos. ¿Qué es lo que dicen los creyentes? No se preguntan si estarán mal delante de Dios. Los creyentes dicen: estoy en la voluntad de Dios, porque estoy bien bendecido, todo está bien en mi vida. Pero el hecho de que tú y yo estemos bendecidos no significa que estemos en la voluntad de Dios. Podemos estar bien bendecidos en el sentido que tú quieras y bien lejos de la promesa de Dios, lejos de su plan, lejos de su voluntad, lejos de su propósito, lejos del corazón de Dios. Dios le dice a Jacob: yo voy a cumplir todo lo que prometí a tu abuelo Abraham. Yo lo voy a cumplir. Te voy a bendecir como lo cumplí. Las naciones van a ser benditas en ti. Te he escogido. Yo lo voy a cumplir. Pero salte de esa tierra, porque no estás en el lugar correcto. No estás donde yo te quiero tener. Y Dios nos dice a ti y a mí de la misma manera. Dice: yo amo a mi iglesia, la amo tanto que morí por ella. Amo tanto a mi iglesia que es lo único que va a sobrevivir sobre la faz de la tierra por la eternidad. Todas las empresas, todos los logros, todo lo bueno, lo que tú quieras va a desaparecer. Pero lo único que va a permanecer es la iglesia. Y Dios dice: yo amo tanto a la iglesia, y la iglesia es el medio que yo voy a usar para traer salvación a tu vida, para traer salvación a tu familia, a tus conocidos, a tu comunidad, a Fresnillo. Es lo que está diciendo Dios. Dice: vuélvete. Si estás lejos de mi corazón, de mi plan, de mi voluntad, de mi promesa, vuélvete, porque yo voy a usar la iglesia para que tú seas bendecido por la eternidad. Yo voy a usar la iglesia para que tú recibas salvación, bendición. Pero luego te dice, igual que Jacob: salte de esa tierra de donde estás. Y si tú y yo, hay cosas que nos han apartado del corazón de Dios, desear más de Dios, servirle más a Dios, todo lo que es bueno que la palabra nos muestra, su plan, su voluntad, Dios nos dice: vuélvete, porque estás en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas, incorrectas. Vuélvete. Escriban esto también ahí en sus notas. A veces, por buscar bendición, salimos huyendo de la promesa. A veces, por buscar bendición, salimos huyendo de la promesa.
Jacob le compró la primogenitura a su hermano y su hermano lo quiso matar. ¿Y qué es lo que hizo Jacob? Jacob tuvo que huir. Esaú quiso matar a Jacob. Esaú representa la carne, nuestra naturaleza, que quiere saciarse, que quiere vivir para sí mismo. Y la carne siempre quiere someter al espíritu. Por eso tú y yo tenemos que estar bien con Dios, vestirnos del nuevo hombre cada día, hacer crecer el espíritu y hacer morir nuestra carne para amar más a nuestro Dios. Y Jacob representa el espíritu. Y Esaú quería matar a Jacob, o sea, la carne quiere someter al espíritu. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Salió huyendo y se escondió por 20 años. Estuvo fuera de la promesa, fuera del propósito, del plan de Dios. Por buscar atajos a una meta o a una necesidad, nos alejamos de Dios. Y a veces esas metas o esa necesidad son cosas muy legítimas, son parte de la vida. Y no te estoy pidiendo que renuncies a ninguna meta ni a ninguna necesidad, que no la busques, no te estoy pidiendo eso. Pero a veces, por buscar bendición, por buscar la solución o un atajo a una necesidad, aunque sea legítima, nos alejamos de Dios. Y la carne somete a nuestro espíritu usando cosas como, no sé, podría ser una carrera, podría ser un trabajo, una relación, negocios, prosperidad, lo que tú quieras. Pero a veces la carne somete al espíritu. Y tú y yo, cuando nos someten, salimos huyendo y nos alejamos del plan y de la voluntad de Dios. A veces son cosas legítimas, pero la búsqueda de esas bendiciones nos alejan de Dios. Si yo te preguntara ahorita, es más, si le preguntara a un creyente ahorita, a un creyente, le dijera, ¿por qué le darías gracias a Dios? Yo estoy seguro que el creyente me diría, bueno, yo le doy gracias a Dios por el trabajo. Digo, qué bien, trabajo es algo espiritual, ¿verdad? Honramos a Dios con nuestro trabajo, claro que sí, gracias a Dios por el trabajo. Pero más bien le diría, ok, gracias a Dios porque el trabajo no te aleja de Dios. Gracias a Dios porque el trabajo no es la fuente de tu sustento, es un método que Dios emplea para proveer para ti. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque no es tu dueño, no es tu ídolo. Gracias a Dios porque el trabajo no impide que le ames y que le sirvas más. Gracias a Dios porque honras a Dios con tus tesoros, con tu diezmo. Y dice, bueno, pues no siempre lo hago. Entonces, ¿le daríamos gracias a Dios? ¿Crees que Dios estará de acuerdo con eso? Y si dice, bueno, gracias a Dios por la salud. Bueno, gracias a Dios, ahora que estás saludable y que estás bueno, le amas más, le buscas más, amas su iglesia, amas a los creyentes, te comprometes con Él. Gracias a Dios por la salud, porque te da las fuerzas, el sustento, la habilidad para estar en pie, moverte y honrarle con lo que haces. Gracias a Dios. Bueno, es que no estoy tan comprometido. Bueno, gracias a Dios entonces por la escuela, por los amigos. Gracias a Dios si la escuela y los amigos no te alejan de su plan y su voluntad. Gracias a Dios si ahí con la escuela y con los amigos tú eres de bendición, eres de testimonio y le honras con tu vida. Pero si yo le preguntara a los creyentes me dirían, gracias a Dios por esto. Y está bien, son cosas de la vida. Pero a veces, por buscar esas bendiciones, por buscar suplir esas necesidades, salimos huyendo del plan y de la voluntad de Dios. Número 3, escriban por favor. Nos alejamos de la promesa porque espiritualmente no tenemos el valor para mantenernos a lo que Dios nos ha llamado. Esaú era un hombre valiente, era un guerrero, era un cazador hábil. Esaú era el tipo de hombre que no pedía permiso. Él tomaba la presa, él ejecutaba, él era un guerrero, era valiente. Eso era Esaú. Todo lo contrario era Jacob. Leemos en la palabra que Jacob era un hombre quieto, era un hombre reposado, tranquilo, que habitaba en su tienda. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob cuando Esaú lo quiso matar? Salió huyendo. Y no solo se trataba de la primogenitura, se trataba de algo más grande que esa bendición. Era una herencia espiritual, era la promesa de Dios reposando sobre la vida de Jacob, era el plan divino de Dios para su vida. Y a través de ese plan, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidos. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Sale huyendo. En los planes divinos de Dios,
Él escogió a Jacob, pero Jacob allí, él mueve las cosas, él se adelanta al plan, él trata de solucionarlas, y cuando hace esto, tiene que salir huyendo. Jacob sale huyendo, y cuando sale huyendo de su hermano, porque lo quería matar, llega a un lugar, en Génesis capítulo 28, versículos 20 y 21, lo voy a leer. Llega a un lugar y pasa ahí la noche en el campo. Y cuando pasa ahí la noche en el campo, Dios se le aparece en sueños y tiene una visión. Y el lugar es donde él pasó la noche, se llamaba Luz. Y Jacob le cambia el nombre a Betel, porque hizo pacto con Dios. O sea, en ese lugar de Luz, en ese lugar donde hizo pacto con Dios, Dios le dio luz a su mente, entendimiento a su corazón. Y Jacob se dio cuenta de que le ilumina acerca del plan de Dios para su vida, y hace pacto con Dios. Voy a leer el versículo, desde el 19 al 21 dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me dieren pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob hace un pacto con Dios. Dios le da entendimiento y él dice: ok, Dios, tú tienes un plan y una voluntad para mí, yo hago pacto contigo. Si tú haces esto, yo voy a seguir en el centro de tu voluntad, en el centro de tu propósito y de tu plan para mi descendencia. La pregunta es: ¿has hablado cosas con Dios que ya no te acuerdas? O sí te acuerdas, pero más bien estás como Jacob, bien bendecido, y se te han olvidado. ¿Qué le has dicho a Dios en la intimidad? ¿Qué pacto has hecho con Dios? Al igual que Jacob, tú y yo hicimos promesas a Dios en un momento de nuestra vida, cuando salimos huyendo, salimos huyendo de una circunstancia difícil. Al igual que Jacob, tú y yo llegamos a una comprensión, revelación vino a nuestra mente, entendimiento vino a nuestro corazón, y comprendimos de que la vida no se trata de nosotros, sino de Dios, y hicimos pactos con Él, y le hicimos promesas a Dios. La pregunta nuevamente es: ¿qué le has dicho a Dios cuando saliste huyendo? ¿Qué le dijiste a Dios cuando saliste huyendo de una relación? ¿Qué le prometiste? ¿Qué le dijiste a Dios cuando saliste huyendo, de una crisis financiera? ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Qué le prometiste? Cuando saliste huyendo de una enfermedad, ¿qué le dijiste a Dios? Cuando saliste huyendo de una crisis emocional o de un fracaso, de alguna circunstancia difícil, ¿qué le prometiste a Dios? ¿Qué pacto hiciste con Dios? Escuchen esta frase: cuando todo está cómodo, la mente se acomoda a la situación. Cuando todo nos está yendo bien en la vida, no hay problemas, no hay por qué llorar, no hay por qué quejarnos, no hay por qué apesadumbrarnos. Nuestra mente se acomoda a esa situación y la mente se vuelve cómoda y dice: yo estoy bien con Dios. Mira, voy a la iglesia, cumplo con Dios, tengo una Biblia, escucho música cristiana, no ando como aquel pecador allá haciendo tanto desastre. Yo no soy como él, yo estoy bien con Dios. Dios me ama, yo le amo, Él me bendice. Y la mente es tan creativa y nos hace pensar que estamos muy bien con Dios, cuando en realidad no tenemos el valor para mantenernos en la promesa. Y llámese lo que sea: amigos, carrera, prioridades, circunstancias, trabajo, lo que tú quieras. No tenemos miedo a enfrentarlos, y tú y yo nos están sometiendo a nuestro espíritu y estamos huyendo de la promesa de Dios, y no tenemos el valor para mantenernos en la promesa de Dios, y no tenemos el valor para mantenernos y cumplir las promesas que un día le hicimos a Dios. Si tú ahorita estás lejos, como Jacob, de la promesa de Dios, de su plan, o estás lejos de lo que le has prometido a Dios, Dios te dice, igual que a Jacob esta noche: vuélvete, yo estaré contigo. Cuando Dios llamó a Abraham y le hizo la promesa
sobre su descendencia, Dios le dijo: no temas, Abraham, yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer daño. Si alguien te maldice, yo lo maldigo. Y al que te bendijere, yo lo bendigo. Pero yo estaré contigo. Y esa misma promesa es para ti y para mí en Cristo. Nada ni nadie nos puede apartar de su mano, de su amor, ni lo alto ni lo profundo. Es más, ni la vida, ni la muerte, porque la muerte es nuestro boleto al cielo. Así es que si estás lejos de la promesa de Dios, vuélvete. Dice Dios: yo estaré contigo. Número 4 y último: cuando te olvidas de la promesa de Dios para tu vida, eres un blanco fácil para Satanás. La Biblia declara que Satanás solo viene a destruir, matar y robar. Eso es lo que dice la Biblia. Y tenemos que aceptar esa verdad. Y hace su trabajo muy bien. Y si tú y yo creemos que nos está yendo muy bien, en realidad, si estamos lejos del propósito, del plan de Dios, de su voluntad, no nos está yendo bien. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Lucas 9:25 dice, Jesús hablando, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo? De nada nos sirve. Podemos estar bien bendecidos, bien ricos, bien cómodos, bien prósperos, pero nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y cuando nos alejamos de la promesa de Dios, somos blanco fácil para Satanás. En Génesis capítulo 27, verso 41, Esaú declaró y dijo: yo voy a matar a Jacob. Cuando nuestros padres mueran, dijo, yo me voy a vengar y yo lo voy a matar. Esaú estaba diciendo, cuando la promesa de Dios sobre la vida de Jacob, o sea, sus padres, cuando la promesa de Dios se muera en la vida de Jacob, yo lo voy a matar. Cuando tú y yo dejemos morir la promesa de Dios en nuestra vida, somos un blanco fácil. Cuando tú te olvides de Dios, cuando ya no desees más de Dios, cuando ya no le quieras servir más, cuando ya no le quieras buscar más, cuando ya no quieras tener nada que ver con Él, tú eres un blanco fácil para Satanás. También tú y yo somos un blanco fácil cuando dejemos morir y nos olvidemos de la promesa que un día le hicimos a Dios. ¿Qué es lo que le hemos prometido a nuestro Dios? Esa promesa que tú y yo le hicimos simboliza un pacto con Dios, y Dios lo toma muy en serio. La Biblia dice que Dios es un Dios de pactos, y Él cumple sus promesas, y Él cumple sus pactos. Y si tú le prometiste algo a Dios, cúmplelo, esfuérzate. No somos perfectos, le vamos a fallar, pero Él sigue siendo fiel. Pero Él quiere ver un corazón dispuesto a amarle, a cumplir nuestros votos, nuestras promesas a Él, y desearle por sobre todas las cosas. Él es un Dios de pactos, y Él te va a bendecir cuando tú y yo le busquemos de todo corazón. Dios le dice en el verso 3, vuélvete a la tierra de tus padres, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo. Dios le dice a Jacob, vuélvete porque estás habitando en una tierra que no debes habitar. Estás haciendo lo que no debes hacer, estás planeando lo que no debes planear, estás con la gente que no debes estar, estás en el lugar geográfico donde no debes estar, y no sé, estás fuera de donde yo te quiero, de mi plan, de mi voluntad, de mi propósito. Vuélvete, porque así no te puedo bendecir. Y de igual manera a ti y a mí nos puede ir muy bien. Podemos estar bendecidos, muy bien bendecidos. ¿Quién quiere ser bendecido? Yo quiero ser bendecido. El hecho de estar aquí ya estoy bendecido. El hecho de respirar ya estoy bendecido, ¿verdad? Pero si queremos ser bendecidos, podemos ser bendecidos. Y Dios no tiene problema con que tú y yo seamos bendecidos, en el sentido que tú quieras. Dios no tiene problema con eso. Tú y yo sí tenemos problema con eso. ¿Por qué? Como dije hace unos minutos, porque cuando tú y yo somos bendecidos, llegamos a pensar que como somos bendecidos, estamos muy bien con Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos, y ganamos el mundo, y nos destruimos a nosotros mismos, y nos apartamos del plan y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que tú y Dios un día hablaron en privado? ¿Qué hablaron tú y Él? ¿Qué le has prometido? Yo te aseguro que sea lo que le hayas prometido, apuntaba a una cosa:
a que le ibas a amar más, y a que le ibas a servir más, y a que nada ni nadie te iba a robar su amor, su devoción y tu lealtad a Dios. ¿Qué le prometiste a Dios? ¿Estás en la tierra correcta? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás con la gente correcta? ¿Estás en las circunstancias correctas? ¿Estás haciendo las tareas correctas? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás en la tierra de tu parentela? ¿Sabes que a veces vivimos fuera de la herencia creyendo que estamos dentro? Pensamos, no, yo estoy bien con Dios, yo le amo, yo le quiero, yo hago esto, yo hago lo otro, yo sé de Él. Pero en realidad estamos fuera del propósito y de la voluntad de Dios. Porque no se trata de riquezas, no se trata de cuánto tú y yo sabemos, no se trata de cuánto conocemos de Dios. Jacob le conocía a Dios. Sin duda Jacob, Isaac le habló de su abuelo Abraham, de cómo Dios lo sacó y por fe lo llevó por lugares que él desconocía, y cómo suplió y cómo hizo milagros, y le habló de Dios. Sin duda vio cómo ofrecían sacrificios. Sin duda Isaac le contó cómo Dios proveyó en ese monte cuando él iba a hacer el sacrificio en vez del cordero. Y Jacob conocía de Dios. Pero no es suficiente saber o conocer de Dios, sino de cuánto estamos dispuestos a hacer para mantenernos dentro del plan y de la voluntad de Dios. Jesús declaró: ustedes son mis discípulos, ¿y qué? Si guardan mis mandamientos. Ustedes son mis discípulos. No puedes decir que eres mi discípulo y no haces lo que yo te digo. No puedes decir que estás en mi voluntad y en realidad estás en otra tierra, bien bendecido, pero en otro lugar, viviendo como tú quieres y todo eso. Dice, no eres mi discípulo. Son mis discípulos si guardan mis mandamientos. En el capítulo 34 de Génesis, Jacob, después de escuchar a Dios que le dijo, vuélvete y yo estaré contigo, Jacob regresó. Pero dice la Biblia en el capítulo 34 que llegó a Siquem. Siquem estaba dentro del área geográfica, pero no era la ciudad donde Dios lo quería. Estaba en el lugar incorrecto. Y si tú lees el capítulo, dice la Biblia que Jacob vivió allí, acampó y entró a la ciudad y conoció a la ciudad. Y dice la Biblia un dato que llama la atención, que la hija de Jacob, llamada Dina, salió y frecuentó las mujeres de la ciudad. Y cuando Dina se empezó a juntar con las mujeres de la ciudad, a frecuentarlas, un hombre de la ciudad le echó el ojo y la forzó y la violó, dice la Biblia. En ese momento, desgracia vino a la familia de Jacob. No es suficiente con regresar, con estar cerca. Tenemos que estar en el lugar correcto, en la ciudad correcta, en los planes perfectos de Dios. Podemos estar en la iglesia y acostumbrarnos a lo de afuera. Esto te lo digo con todo mi corazón. Yo lo compartí en Veracruz predicando otro mensaje, pero les hacía referencia de esto, que podemos estar en la iglesia y acostumbrarnos a lo de afuera. Yo veo jóvenes, de aquí no, ¿verdad? Qué bueno. Pero veo jóvenes a través de las redes sociales, de otro lugar, en serio, de aquí no me ha tocado, y ponen comentarios tan bonitos, que si tú los lees, hombre, son poemas que deberían estar grabados no sé, en oro, en piedras, deberían estar grabados, deberían ser una obra de arte, una película estos poemas, deberían ser la filosofía que guía nuestras vidas. Y yo veo frases tan bonitas de jóvenes que ponen que aman a Dios y que le quieren y que le desean, pero luego los veo que solamente son palabras y que son como los fariseos, no mueven nada de eso ni con un dedo. ¿Por qué? Porque sea acerca de sus vidas. Y luego se descubren solitos allí. Después ponen otros comentarios que no van con un creyente verdadero. O publican videos, cosas grotescas, chistes, música que no honra a Dios. O presumen andar en lugares que no deben andar. Y digo yo, podemos estar cerca en la iglesia y acostumbrarnos a lo de afuera. Y así nos pasa a veces. Hay muchos creyentes que creen en Dios, pero viven como si no existiera. El pastor Timoteo me dijo que a veces los creyentes somos como otra religión. Salimos de esa religión y decimos, uy,
qué bueno que vi la luz y que Cristo vino a mi corazón. Pero simplemente salimos de otra religión para estar en otra religión. Nomás que ahora llevamos una Biblia, nos reunimos el domingo, nos vestimos así, nos portamos así, hablamos de esta manera y decimos, yo estoy bien con Dios. Pero eso es un engaño. Podemos estar en la iglesia y bien acostumbrados a lo de afuera, lejos de la promesa, del plan, de la voluntad de Dios. No regreses cerca y lejos de ejecutar la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué funciones, qué compromisos o metas tienes que te alejan de la promesa de Dios? No estoy diciendo que dejes el trabajo, no estoy diciendo que abandones tus metas, no estoy diciendo eso, porque el trabajo y las metas y el éxito es parte de nuestra vida. Y si tú eres exitoso y vives para Dios, créeme que le vas a dar honra y gloria a Dios. No estoy diciendo que dejes nada de eso, más bien te estoy diciendo que regreses a lo que un día le prometiste a Dios, que regreses a estar dentro del plan y de la voluntad de Dios. No te estoy diciendo que prometas, yo voy a dejar el trabajo, pastor, para honrar más a Dios. No, mejor promete vivir para Cristo en el trabajo. No estoy diciendo que digas, oh bueno, entonces ahora sí voy a dejar mis metas y mis sueños a un lado y le voy a amar más a Dios. No, te estoy diciendo que en vez de eso, Jesús sea el timonero de tus metas y que Él te guíe al lugar donde te tiene que guiar y tú le honres a Dios en medio de eso, y que ni las metas, ni el trabajo, ni ninguna otra prioridad te aparten, te dominen y salgas huyendo de la promesa. Leemos en el capítulo 34 que después de que violaron a Dina, hija de Jacob, Jacob regresó a la promesa y ahora sí se fue a donde Dios lo quería tener. El punto es este, no es donde y como tú y yo queramos, es en el punto exacto donde está la promesa, la voluntad de Dios, donde Dios envía bendición y vida eterna, es allí. No es como tú y yo queramos, es volver a lo que un día tú y yo le prometimos a Dios. Yo estoy seguro que hay personas en tu vida que miran tu valor y que te aprecian bastante y que te dicen cosas, todo lo bueno que tienes, lo bueno que eres, lo bueno, lo que puedes ofrecer a los demás, y tú aprecias a esas personas y tú aceptas los comentarios y crees lo que ellos te dicen y son palabras invaluables para ti, y quizás vas y les pides un consejo y en base a lo que ellos te dicen tú tomas decisiones porque crees en lo que te están diciendo. Y qué bien, qué bueno que tengamos personas así. Pero yo te quiero decir también que hay alguien mucho más grande que esas personas, que esos amigos. Y no estoy menospreciando la amistad, claro que no. Hay alguien mucho más grande, más perfecto, más soberano, más eterno, y Él es Dios. Él te amó a ti primero, cuando tú y yo no teníamos nada bueno por qué amar. Somos mentirosos, no pasamos el examen de los 10 mandamientos, hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado. Yo no, si ya lo pensamos, si ya vimos, ya lo hicimos, ¿verdad? Somos imperfectos, pecadores, y Dios nos amó primero. Somos infieles y Él permanece fiel a nosotros. Dios nos rescató y nos dio de su Espíritu, nos dio dones, tiene buenos planes para nosotros, nos rescató para buenas obras, y a veces tú y yo no le creemos. Dios dice, vuélvete, yo estaré contigo, y no le creemos. ¿Por qué no le creemos? La respuesta es esta: no le creemos porque estamos lejos espiritualmente. Y mientras tú y yo estemos lejos y no tengamos el deseo de volver a Dios, de amarle más, de desearle más, de conocerle más, de servirle más, de ser más devotos, más apasionados por Él, mientras tú y yo no tengamos ese deseo, va a haber conflicto en nuestras vidas, va a haber conflicto en nuestras relaciones. Vamos a salir de un conflicto y vamos a entrar a otro conflicto. Va a haber, no sé, va a haber conflicto en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. E incluso, aunque lográramos muchas metas y todo el éxito en nuestra vida y llegáramos a ser personas de renombre aquí en la tierra, ¿qué importa? Eso se va a acabar un día. Aunque seamos profesionales, un día vas a dejar de ejercer. Aunque tengas una casa o propiedades o riquezas, las vas a dejar, no te las vas a llevar cuando Dios te llame ante su presencia. Si somos bellos y guapos, nos vamos a arrugar, el cuerpo se lo van a comer los gusanos. Lo que tú quieras lo vamos a dejar aquí. Si llegamos a formar una empresa, esa empresa se va a acabar, todo se va a quedar aquí. Pero dice la palabra
que el que hace su voluntad, ¿qué? Permanece para siempre. Si cosas como las que he mencionado te han alejado del propósito y de la voluntad de Dios, Él te dice esta tarde, vuélvete, vuélvete, regresa a la parentela, regresa a la promesa, regresa a la casa, regresa para servir como un día le prometiste. Adórale como un día lo hiciste. Búscale como un día le hiciste. Ora, lee la Biblia como un día lo hiciste. Perdona como un día lo hiciste. Ama a la iglesia como un día lo hiciste. A Jacob le tardó 20 años para regresar a su casa. Estaba bien bendecido allá, bien cómodo, pero Dios movió las circunstancias, gente, circunstancias, como Dios movió la historia de la humanidad, como quien mueve los peones en un tablero de ajedrez por amor a Jacob. Y Dios, por amor a ti y a mí, mueve personas y mueve circunstancias, porque te está diciendo, vuélvete, vuélvete a mí. La pregunta es, ¿cuánto vamos a tardar tú y yo para volver a Dios? A su plan, a su promesa, a lo que un día le prometimos. Podemos estar cerca y lejos de ejecutar la voluntad de Dios. Podemos estar en la iglesia y acostumbrados a lo de afuera. No regreses cerca y lejos de Dios por tu actitud. No regreses cerca y lejos por tu rebeldía. No desprecies su plan, no desprecies su propósito. No te creas que todo lo sabes y que todo lo puedes, porque no es cierto. Somos finitos, somos imperfectos. Solamente Dios sabe lo que nos conviene y su plan es perfecto. El rey de Tiro predicaba en otra ocasión que él declaró y dijo, yo soy un Dios sentado en trono de dioses. Y Dios le habló, le contesta y le dice, tú no eres un Dios. Dice, tú eres un simple mortal. Y eso es lo que somos tú y yo. Simples mortales. No lo sabemos todo, no lo podemos todo. Somos simples mortales. Termino con esto. Yo he visto esto, que siempre hay una añoranza. Cuando tú y yo salimos de casa, por semanas, por días, años quizás, o si nos fuéramos a vivir al extranjero, todos coincidimos en esto, que siempre hay una añoranza de volver a nuestra casa, de disfrutar de lo que nuestra casa ofrece. Y por más humilde que haya sido nuestra casa, queremos regresar allí, porque hay bonitos recuerdos, porque disfrutábamos de esa comodidad, no sé, porque amamos ese lugar. Hay una añoranza de volver a nuestra casa. Pues lo mismo pasa en lo espiritual. Tú puedes ser un hombre o una mujer muy exitoso, muy bendecido y disfrutar de todo eso. Puedes ser reconocido, famoso, lo que tú quieras, pero siempre va a haber una insatisfacción en tu vida, porque vas a sentir como que algo te falta y hay una añoranza, hay algo, no sabes a dónde quieres ir, necesitas algo. Eso que tú y yo necesitamos es Dios. Alguien dijo que tenemos un hueco en nuestro corazón del tamaño de Dios y nada lo va a llenar más que solamente Dios. Si últimamente te identificas con esto y no has sentido el deseo de servir a Dios, de amar más a Dios, de buscar más a Dios, vuélvete, vuélvete. Si últimamente has sentido insatisfacción, si batallaste para venir aquí a la iglesia, si batallas para cada domingo ir a la iglesia, si batallas para leer su palabra, lo que sea, que tenga que ver con tu crecimiento espiritual, no, yo te digo, vuélvete, porque nada ni nadie va a llenar esa insatisfacción en tu corazón, más que solamente Dios. Ponte de pie.